hace parte de los compromisos de la Comisión de Estudios Doctorales que la universidad me financió en 2016 y 2017. Y dentro de esos compromisos, pues uno de ellos es poder presentar ante la comunidad de la universidad distrital los resultados de mis estudios doctorales. Y el segundo, pues aprovechando que la mayoría de ustedes son estudiantes, pues presentarle algunas líneas y marcos de trabajo del grupo de investigación y de esta línea específica, o de dos líneas específicas en procesamiento de señales y en la parte de estudio de rayos y descargas eléctricas atmosféricas. ¿Listo? Entonces, la presentación básicamente es mostrarles todo el desarrollo, todo el trabajo que estuve haciendo a lo largo del doctorado, y voy a mostrar diferentes etapas de investigación y al final presentar algunos resultados de los más relevantes del proceso investigativo. Entonces, digamos que la tesis, el estudio doctoral se marcó en varias líneas, pero el título de la tesis fue Técnicas avanzadas para el tratamiento y procesamiento de señales de campos electromagnéticos generados por rayos. El doctorado lo desarrollé en la Universidad Nacional, aquí en Bogotá. Mi tutor fue el profesor Camilo Cortés Guerrero y el asesor, casi codirector, el profesor Francisco Romaña, director del Grupo de Investigación en Compatibilidad Electromagnética de la Universidad Nacional. Y aparte de ese grupo de trabajo de la universidad, pues conté con el apoyo y el soporte de miembros del grupo de investigación, tanto profesores como estudiantes del grupo de compatibilidad e interferencia electromagnética de la Universidad Distrital. Y a partir de eso, pues se pudieron desarrollar algunos trabajos de grado y están desarrollando algunas tesis de posgrado que les voy a comentar más adelante. Básicamente, entonces, como les mencionaba, la idea es mostrarles una pequeña introducción, cuáles son los antecedentes del trabajo, el por qué, la relevancia del mismo. Luego pasaremos a ver cuál fue el desarrollo de la investigación doctoral, cuáles fueron las etapas que fui abordando a lo largo de la investigación y finalmente las conclusiones, recomendaciones y las contribuciones que presenté el trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la justificación y la argumentación del por qué, pues se partió la investigación desde algo simple como es el estudio de descargas eléctricas atmosféricas, algo simple desde el punto de vista de la fundamentación y la articulación científica, debido a que existe una fuerte línea de investigación no solamente en Colombia sino en el mundo enfocada en el estudio de este tipo de descargas, y pues a la fecha, después de más de 100 años de investigación, pues ya se conoce en buena parte el comportamiento de este fenómeno atmosférico y se ha ido con el tiempo y con ayuda de la instrumentación mejorando en el análisis y caracterización de este tipo de descarga. Básicamente los rayos, para la mayoría de nosotros que somos ingenieros electricistas o estamos en el círculo de los sistemas eléctricos, pues es una de las perturbaciones más relevantes que se tienen en los sistemas eléctricos y electrónicos debido a su comportamiento aleatorio, a las grandes magnitudes de corriente y de energía que puede entregar, que conlleva a la falla o a la ruptura de equipos, al mal funcionamiento de equipos y sistemas, a la mala operación de protecciones y en el caso de los seres humanos y los animales, pues a los accidentes que pueden causar heridas o muertes. Desde el punto de vista de su funcionamiento, pues básicamente el estudio de los rayos, como lo mencioné, pues se ha centrado casi en su mayoría en el estudio de descargas eléctricas nube-tierra, que básicamente son las más peligrosas y son las que más fácil se pueden analizar. Y básicamente a partir de ese estudio pues se ha podido obtener gran información sobre el funcionamiento y sobre el proceso de información de esta descarga. Se han podido desarrollar modelos matemáticos muy cercanos que han sido validados a partir de experimentación, y además de eso pues se ha podido abrir una línea fuerte en la descripción del fenómeno completo, o sea, tratar de desmenuzar el paso a paso del proceso de origen y ocurrencia de estas descargas eléctricas. Uno de los problemas más complejos que tiene el estudio de los rayos básicamente es el comportamiento aleatorio de este tipo de descargas, porque no se conoce ni el lugar, ni el momento en el que van a ocurrir, ni tampoco se conocen claramente las magnitudes de corriente y la energía que puede llegar a entregar la descarga. Básicamente, eso desde el punto de vista de su ocurrencia, pero además con el paso de las investigaciones y el paso de los años, se ha podido llegar a una conclusión importante, es que los parámetros de los rayos, en función de sus magnitudes de corriente, de los campos electromagnéticos que se producen durante la ocurrencia, es que estos parámetros cambian y su comportamiento cambia dependiendo de la región geográfica en donde se esté haciendo la investigación. Entonces, los parámetros que usamos en zonas tropicales no son los mismos parámetros que se obtienen al estudiar rayos en zonas templadas o subtropicales como en Europa o en África. Entonces, bajo esa condición,
tomamos además de todos estos antecedentes una excusa importante que no es relevante dentro del estudio de rayos, y es que Colombia como tal es un país que está ubicado en una zona de alta ocurrencia de descargas eléctricas atmosféricas. La actividad de rayos en Colombia es una de las más altas en el mundo, y básicamente eso hace que sea un muy buen laboratorio para el estudio de rayos, porque se tiene a mano, aparte de 2 grandes temporadas de medición, una gran cantidad de materia prima. ¿Qué es materia prima? Pues que ocurran rayos. Y si ocurren rayos y los podemos medir, pues tenemos suficiente información para poder hacer un estudio característico. ¿Cómo se hacen esos estudios? Básicamente los estudios de rayos están enfocados en 2 líneas. Una es de los sistemas de medición, los métodos de medición directos, que usan torres instrumentadas, sistemas de gran infraestructura, que acarrean obviamente una inversión económica bastante alta. Y el otro, pues son los métodos indirectos, que son mucho más comunes, son los que utilizamos la gran mayoría de los investigadores, los cuales pues básicamente reflejan su funcionamiento y su practicidad en los montajes simples y en el uso de teoría de campos electromagnéticos y teoría de circuito para su aplicación. Entonces, mientras las torres instrumentadas requieren de, obviamente, unos equipos que sean capaces de soportar las corrientes medidas y la energía disipada durante la descarga, en el caso de los métodos indirectos nos concentramos en la medición de los campos eléctricos y magnéticos que se radian durante el proceso. Y a partir de esa medición de campos eléctricos y magnéticos uno puede utilizar esa información y la teoría de campos para poder asimilar o obtener parámetros de los rayos que se obtendrían a partir de los métodos directos, como el caso de las corrientes o las formas de onda de la rayos. El problema cuando se realiza medición indirecta básicamente es que en el proceso de medición pues las señales de campos electromagnéticos se propagan en un medio en el cual existen alteraciones. Básicamente la geografía es un elemento que interfiere en la medición de campos electromagnéticos, la distancia entre los puntos de ocurrencia y la ubicación de los sensores también interfiere o es un elemento a tener en cuenta durante el proceso. Y pues además de eso no solamente ocurren rayos tierra-nube, sino que además existen rayos entre nubes, rayos entre las nubes y la atmósfera y otra serie de descargas eléctricas atmosféricas que obviamente hacen que la lectura de estos sensores pues tenga que tener una clasificación específica. ¿Cuál es la ventaja de medir de manera indirecta? Pues que yo tengo muchísima información y de ahí se desprenden una serie de aplicaciones tecnológicas enfocadas al estudio de rayos. El más importante básicamente son los sistemas de localización y alerta de tormentas, que se basan en la medición de campos electromagnéticos y en la interpretación de esas señales. Pero además de eso, con las mediciones de campos eléctricos y magnéticos yo puedo evaluar modelos de return strokes que sirven posteriormente para la evaluación de sistemas de protección contra rayos. Entonces, a partir de eso, pues la necesidad de estudiar rayos y de tener sistemas relativamente simples que utilizan sensores, pues nos lleva a apuntar hacia un enfoque básico, y es cómo yo capturo esas señales a través de la sensórica, tanto de campo eléctrico magnético, y aparece la condición o el análisis de las señales que yo tengo en cuenta. Entonces, durante el proceso de formación de un rayo, para hacer una revisión muy rápida de la teoría, pues no solamente cuando hablamos de un rayo estamos hablando de la descarga visual o sonora que se genera entre la nube y la Tierra, sino que vienen asociados una serie de eventos antes y después de las descargas. Eso que nosotros conocemos como el rayo es básicamente un solo evento de lo que llamaríamos una descarga completa o flash. Y básicamente en esas etapas, aquí vamos viendo, en la parte superior vamos a ir viendo la evolución de la descarga, y en la parte inferior vamos a ir viendo cómo se registran las señales de campo eléctrico asociadas a ese proceso. Pues se presentan primero en las nubes una serie de descargas preliminares de interacción de carga. Luego de eso aparece un líder escalonado, que es el que comienza a transferir carga de la nube a la Tierra o viceversa. Ese líder escalonado se finaliza, por así decirlo, con el primer return stroke o la primera descarga de retorno, que es lo que nosotros vemos, el canal iluminado que se ve entre la nube y la Tierra. Y si las condiciones del ambiente y las condiciones de carga entre la nube y la Tierra son benévolos, pues se pueden generar una serie de eventos consecutivos que se conocen como los return strokes, que en el caso de algunas mediciones pues puede llegar hasta 15 o 20 return strokes en el mismo evento, o sea, en el mismo flash.
Y a partir de eso, pues cuando uno está estudiando rayos se puede concentrar en cada uno de estos eventos y en las manifestaciones que sobre ellos se ven en las señales de campo eléctrico y de magnético. La conclusión en esta breve revisión es que lo que llamamos un rayo realmente desde el punto de vista científico se conoce como un flash. Y ese flash está compuesto de diversos eventos, dentro de los cuales se tienen descargas preliminares en línea escalonada y al menos una primera descarga de retorno. Y si se tienen más descargas subsecuentes, pues es lo que se conoce como un flash múltiple o con una multiplicidad, que es mayor número de strokes subsecuentes. El problema cuando se está haciendo esa medición de campo eléctrico, y como lo vemos aquí, es que el primer problema que se tiene, uno de los más grandes durante el proceso de interpretación, es que casi todas estas señales, debido a la interferencia de los medios del ambiente electromagnético, pues está contaminada por ruido. Entonces, cuando esas señales están contaminadas con un nivel de ruido muy alto, la interpretación de esas señales es bastante compleja. Y si yo hago una mala interpretación, obviamente la información que yo tomo de esas descargas, pues directamente influye en una mala interpretación de resultados y en un mal desarrollo de modelos y de información asociada. Entonces, cuando se está midiendo campo eléctrico o magnético y se reconocen, estas son señales de diferentes sistemas de medición en diferentes lugares del mundo en donde se identifica la presencia de ruido, pues yo comienzo a tener claro que tengo un problema que es inherente al mismo proceso de medir campos eléctricos y magnéticos generados por rayos, que es la presencia de ruido. Y de ahí, desde donde se desprende parte del trabajo doctoral que desarrollé, y es buscar maneras de remover ese ruido para posteriormente hacer caracterización confiable e interpretación de otros parámetros del rayo. Entonces, por el primer lado, el primer problema era remover ruido, y el segundo problema era la identificación de las componentes frecuenciales de las descargas. Entonces, cada uno de estos eventos, descargas preliminares, líderes, primer strokes subsecuentes, pues viene asociadas a unas bandas de frecuencia. O sea, una descarga como tal, un flash completo, no tiene solo un rango de frecuencia, sino tiene un espectro en frecuencia. Y cada uno de esos eventos tiene una característica tanto en forma de onda como de frecuencia, tanto en el tiempo como en la frecuencia. Lo cual hace que si yo quiero prestar atención sobre alguno de los eventos, pues tengo que tener en cuenta en qué ancho de banda y en qué rangos de frecuencia estoy trabajando. Y uno de los requerimientos que se tiene para eso, una de las restricciones que se tiene para eso, es utilizar herramientas adecuadas para poder hacer esa extracción de información. Y debido a los anchos de banda, de no tener solo bandas de frecuencia fijas en el tiempo, pues herramientas básicas como una transformación de Fourier no son válidas en este tipo de estudio. Entonces, cuando yo estaba haciendo la revisión del trabajo y planteando la propuesta, encontramos con la ayuda de mis asesores que había un hueco importante, y es que en investigación en rayos no había muchas herramientas sobre las cuales o con las cuales aplicar el estudio de componentes frecuenciales de una señal. Cuando evaluamos el problema, nos concentramos solamente en evaluar lo más importante, o lo que en consideración nuestra era lo más importante del evento, que eran los return strokes, y de ahí pues que comenzamos a plantear la pregunta problema, o en qué nos íbamos a concentrar, o qué problema íbamos a resolver. Y la pregunta que planteamos fue qué técnicas existían o qué técnicas se podían adaptar y aplicar al estudio de rayos de manera tal que yo pudiera procesar esas señales de campos electromagnéticos, y además a partir de la información resultante poder hacer una caracterización posterior. Y eso de caracterización es igual de importante que el procesamiento, porque aunque en otros países se ha hecho y se ha avanzado mucho en caracterización de rayos, en Colombia, aunque se hicieron avances importantes por allá a finales de la década de los 90, comienzos del siglo XX, hubo un proceso de unos 12 o 15 años en los que la investigación en rayos se detuvo casi completamente. Y solo hasta hace más o menos unos 8 o 5 años se reactivó a partir de una serie de investigadores que comenzamos a trabajar en el tema. Entonces, a partir de allí comenzó a implementarse la red de localización de rayos, y el estudio de rayos y parámetros de rayos en ciertas zonas de Colombia comenzó a avanzar nuevamente. Un trabajo que estuvo estancado durante bastante tiempo. Y a partir de esa pregunta problema, pues el objetivo general que planteé durante la investigación era proponer un conjunto de técnicas, ¿sí? Adaptarlas, modificarlas, evaluarlas y al final decidir cuáles eran las más óptimas para hacer ese procesamiento de señales de campo eléctrico y magnético. Y lo más importante, pues poder extraer información confiable, que es de donde parte, digámoslo, no por así decirlo, es de donde parte el cómo presentar resultados ante la comunidad de manera que sean verificables y de manera que puedan ser sustentables y comparables con la información obtenida en otra región del mundo.
Entonces, a partir de esa pregunta problema, de estos antecedentes que les acabo de comentar, pues lo que yo planteé a lo largo de mi trabajo doctoral fue en una serie de etapas, una detrás de la otra en algunos casos y otras avanzadas de manera paralela, en el cual tenía que estructurar 3 escenarios o 3 grandes bloques de trabajo. El primero eran las mediciones, porque sin mediciones obviamente no se puede ni hacer procesamiento ni tampoco hacer caracterización. Y ahí tuvimos una serie de actividades y de traspiés que con el paso del tiempo fuimos resolviendo. El segundo fue el desarrollar un laboratorio de procesamiento de señales. En esta parte pues el trabajo fuerte sí fue en la Universidad Distrital, en la Universidad Nacional, quien obviamente con el respaldo del grupo de investigación pues pudimos desarrollar una serie de trabajos interesantes que ya les voy a mostrar. En esta parte del laboratorio de técnicas de procesamiento, digamos que el apoyo fuerte fue más aquí en la Universidad Distrital, porque gracias a la colaboración de algunos profesores y de algunos compañeros de ustedes ya graduados, pues se pudieron desarrollar una serie de herramientas de procesamiento de señales en las cuales no solamente aplicamos esto a rayos, sino que aplicamos estas técnicas de procesamiento a otras perturbaciones electromagnéticas. Eso hizo obviamente que el trabajo fuera aún mucho más exitoso en función de los resultados obtenidos. Y finalmente la etapa de análisis y comparación de parámetros del radio, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Obviamente en cada una de esas etapas pues se tenían particularidades, pero desde el punto de vista del desarrollo del doctorado como tal, pues por experiencia ya puedo decir que lo más complejo siempre está en la parte de la medición y la adquisición de señales cuando no se tiene la experiencia para hacerlo. Entonces en ese momento nosotros solamente teníamos un antecedente de un trabajo que había realizado el profesor Santamaría aquí presente, en el cual se tenía un primer prototipo de un sistema de medición de campo eléctrico, pero no teníamos conocimiento detallado del funcionamiento y de cómo obtener diferentes tipos de señales, y de ahí que terminé haciendo una pasantía de investigación en Sri Lanka, donde se tiene un laboratorio y un centro de investigación en rayos mucho más avanzado, llevan mucho más tiempo trabajando en ello y cuentan con un respaldo constante de uno de los grupos de investigación más grandes, que es el de la Universidad de Uppsala, con el profesor Vernon Kurt. Entonces, a partir de allí comencé a desarrollar entonces y a cumplir con los objetivos del trabajo. El primer objetivo era determinar el comportamiento de los sistemas de medición, y el segundo, identificar claramente el comportamiento del entorno electromagnético sobre el cual iban a estar conviviendo los sistemas de medición. Y en el caso del sistema de medición, lo que se hizo fue desarrollar una estación de medición remota contra rayos compuesta de 2 elementos básicos. Eran 3 módulos, 2 de los cuales complejos, otro no tan complejo porque era un sistema ya montado. Uno era la medición de campo magnético a partir de luces rectangulares, el otro la medición de campo eléctrico a partir de una antena de placas paralelas, y el tercero un sistema de medición de campo eléctrico ambiental con ayuda de molino de campo, que era un equipo que ya se había adquirido en el grupo de investigación y en el cual no metimos manos, simplemente teníamos información para tener un monitoreo constante del comportamiento de la tormenta eléctrica. Y en el caso de estos dos, pues el desarrollo fue propio dentro del grupo que trabajó conmigo en el doctorado, y además tomando como antecedentes el trabajo que ya les comentaba el profesor Santamaría y un trabajo de una tesis de maestría que se desarrolló a la par durante el tiempo en el que yo estuve desarrollando el doctorado. Entonces, una parte de sensores, una parte electrónica, tanto para los sistemas de medición de campo eléctrico y magnético, y una parte de adquisición donde se hacía manipulación y modificación de la información con el objetivo de poder tener información disponible para hacer posterior procesamiento. Entonces, dentro del trabajo que se hizo en el doctorado y uno de los resultados más exitosos del mismo, que no tiene que ver con procesamiento de señales, estuvo el desarrollo del sistema de medición de campo eléctrico generado por radio. Este sistema ya existía desde el punto de vista de los módulos ya existen, o sea, durante más de 35 o 40 años el sistema de medición ha tenido las mismas características: una antena de placas paralelas, un sistema electrónico, una adquisición y un registro. El problema que teníamos en ese momento y que se tuvo a partir del prototipo del profesor Santamaría es que el sistema electrónico, que es el alma del sistema de medición, pues se basaba en un amplificador operacional que ya estaba obsoleto. O sea, para el 2006, cuando el profesor Santamaría hizo su tesis de maestría, esa electrónica aún se conseguía en el mercado. ¿Sí? Parte de esa electrónica se fue proporcionada por el grupo de investigación, por un grupo de investigación en Suecia, como ya lo comenté, pero ya en el 2015-2016, cuando yo estaba desarrollando mi trabajo, pues ya este LH0033 ya no se conseguía. ¿Sí?
Entonces entramos en un proceso de análisis y reestructuración del sistema de medición y específicamente del circuito electrónico, y fue tratar de buscar alternativas y opciones que pudieran ser similares en desempeño a ese sistema. Y lo logramos. Entonces llegamos a un sistema de medición con las mismas características, y se dan cuenta la estructura del circuito es casi la misma, pero cambió los componentes y el elemento, el corazón de la electrónica, que era el amplificador operacional. Entonces con ese amplificador operacional se tuvo un mejor desempeño que el que se tenía con el amplificador antiguo, pero además de eso, pues un sistema de bajo consumo de energía, de fácil adquisición, pues el integrado vale $3, se consigue en cualquier lugar. Y además de eso, con unas características un poco mejores que las que tenía desde el punto de vista de especificación técnica el sistema anterior. Este circuito ya llevamos 2 años con él, hemos hecho la validación. Una de las partes del trabajo en Sri Lanka mío fue esa, validar el sistema con mediciones, comparando un sistema remoto, un sistema patrón con mi sistema de medición. Y ya en este momento, aparte de aquí en Colombia que lo están trabajando en Medellín y en la Universidad del Norte, este sistema de medición ya lo traspasamos, ya lo transferimos entre comillas, haciendo algunas asesorías y enviando los circuitos en una universidad en China, ya lo están trabajando, en Sri Lanka, en el grupo de investigación donde yo estuve también ya lo están implementando. Y pues eso nos ha demostrado que ya el sistema, aparte de haber sido verificado en su funcionamiento, pues ya ha permitido que en otros grupos lo estén utilizando, y eso nos da confianza porque permite que todas nuestras señales y nuestra información sean avaladas por la comunidad científica. Entonces ese sistema de medición pues pasó por una serie de pruebas en laboratorios de alta tensión, tanto en la Universidad Nacional como en el nuestro, en el de la sede tecnológica, donde estuve trabajando haciendo estos montajes, haciendo barrios en frecuencia, etcétera, etcétera. Y pues llegando a la caracterización de sistemas en los cuales yo obtuviera en ese sistema de medición una réplica de las señales como yo la espero, o sea, sin modificaciones en sus comportamientos ni en el tiempo ni en la frecuencia. Y pues estas son ejemplos de formas de onda de lo que se esperaba, generando un pulso con esta forma y obteniendo una medición con la antena y con el sensor de las mismas calidades. Y en Sri Lanka, en la pasantía, una de las partes de ese trabajo fue irme a hacer mediciones. Estuve alrededor de un mes larguito haciendo mediciones todos los días, a diferencia de aquí en Colombia, que nos tocaba esperar, y nuestro sistema tenía limitaciones desde el punto de vista de manejo, porque es muy artesanal, muy manual el trabajo. Pues allá ya se tenía un sistema mucho más avanzado y se tenían sistemas con el circuito original, ¿sí? Y comencé a hacer mediciones y comparaciones de formas de onda entre lo que ellos medían y lo que yo medía con mi circuito, y obtuve correlaciones o factores de relación en magnitud y en forma, pues que me daban una garantía de que el sistema funcionaba. Entonces esta prueba de validación la hice con 1312 flashes, o sea, una señal de estas 1312 señales, comparando tanto forma de onda como magnitud. Esto que está aquí es una relación de magnitud, o sea, en los valores pico, y un valor promedio como de 2.9, y además de eso de correlación, las correlaciones en las formas de onda, que son las similitudes de entre dos señales, estuvo aproximadamente entre 0.9 y 0.93, lo cual es muy bueno porque habla de las similitudes entre las señales, y esa pequeña desviación entre unas señales y otras se debe al contenido de ruido que se tenían en las mediciones. Entonces, además de eso, pude hacer una caracterización completa del sistema de medición. Estos sistemas de mediciones dependen de la posición en la que se encuentren, del lugar donde los instale, de la relación de alturas y magnitudes que tengan entre ellas, y al final experimentalmente llegué a obtener una relación entre un sistema y otro de 3.04 bajo ciertas condiciones, y la prueba de campo me había dado 94. Esto fue experimental en laboratorio y esto fue experimental en campo, lo cual demostraba que los sistemas de medición estaban bastante cerca el uno del otro. Y a partir de ahí, pues tuvimos la garantía, tuve la garantía de poder utilizar señales de Colombia, porque antes de eso, el objetivo de mi tesis iba a terminar siendo utilizar sistemas de procesamiento de señales en señales que no eran de Colombia. O sea, tenía un bloque de Sri Lanka, tenía un bloque de Suecia, tenía bloques de Canadá, pero no de Colombia. Y siempre pensaba que uno de los aportes más importantes del doctorado tenía que ser dar un paso adelante con la caracterización de señales en Colombia. El segundo sistema de medición, que fue el sistema de campo magnético, pues en ese se tomó ya un prototipo mucho más avanzado, al cual supervisé como codirector de ese trabajo de maestría, que fue un sistema de campo magnético en el 2013-2014. El sistema funcionó bien bajo ciertas condiciones,
Medir campo eléctrico es mucho más fácil que medir campo magnético, básicamente porque en la medición de campo magnético yo necesito siempre hacer integración de la tensión inducida para llegar otra vez al campo magnético, y eso obviamente requiere la inclusión de hardware o la inclusión de etapas de integración por software que son dispendiosas. Entonces, en el caso, cuando yo retomé este circuito, el primer prototipo del 14 y lo retomé en el 16, pues lo que hicimos fue cambiar las loops, eran loops circulares inicialmente y se volvieron loops rectangulares con una superficie mucho mayor, que obviamente daban más ganancia al circuito, e hicimos algunas modificaciones en la electrónica para garantizar mayor ganancia entre la señal de entrada y la señal de salida. ¿Por qué es más complejo el campo magnético que el eléctrico? Pues por teoría de campos ya sabemos que a medida que nos separamos en distancia del punto de observación, el campo magnético decrece el cuadrado de la distancia, mientras que en el caso del campo eléctrico es solamente una reducción lineal. Eso hace que los sensores de campo magnético sean mucho menos sensibles y sean usados para hacer mediciones de rayos en distancias cortas. Inicialmente, mientras en el sistema de campo eléctrico que les acabo de mostrar el alcance es de unos 250 kilómetros a la redonda del punto de observación, en el caso del campo magnético llegamos a 30-35 kilómetros cuando los rayos son demasiado grandes, ¿sí? Pero a partir de ahí ya la señal se oscurece en el ruido y es complejo hacer la parte de adquisición. Entonces, cuando hicimos este desarrollo, que terminamos con una estación robusta de campo eléctrico y magnético, casi todos los resultados que voy a mostrar más adelante están enfocados en campo eléctrico. Y no hay diferencia entre uno y otro porque el campo eléctrico y magnético se encuentran en un punto que tiene que ver o se relaciona con la impedancia media, con la impedancia característica del medio de propagación. Hay relaciones entre campo eléctrico y campo magnético que hacen que las formas de onda entre uno y otro para ciertas condiciones sean casi las mismas, y lo único que cambia son las constantes de escalamiento. Entonces, más que todo, tener sistema eléctrico y magnético al tiempo es un respaldo, es poder garantizar que las formas de onda son similares en algunos casos. En condiciones del campo del ambiente electromagnético, pues lo que tratamos de hacer fue una caracterización de los elementos que estaban influyendo en la medición, y pues hay una serie de elementos que uno no puede modificar, o sea, uno no puede tumbar edificios, no puede cambiar montañas, no puede quitar árboles, no puede cambiar la ubicación de los sistemas de medición, y la mayoría, obviamente, del ruido electromagnético causado por radio, televisión, datos, celular, etcétera, no se puede eliminar. Entonces lo que se puede hacer es atacar a partir del conocimiento del medio, atacar el sistema de medición haciendo una serie de actividades que tiendan a reducir el ruido, la influencia del medio electromagnético, y nos concentramos básicamente en evaluar el ruido electrónico del sistema de medición y en analizar el componente espectral de las señales para saber si estaban o no estaban dentro del rango de lo que funciona. Entonces, para medir return strokes en flashes de rayos, básicamente necesitamos estar en un rango de frecuencia entre unos 100 Hz y unos 20 MHz. Es como el espacio, el ancho de banda para medir buenos return strokes. Si yo quiero mirar otros eventos, pues ya estoy en media o alta frecuencia y tendré que tener otras consideraciones. Pero bajo esa regla, pues nosotros nos enfocamos en evaluar el comportamiento del ambiente electromagnético y mirar en qué bandas de frecuencia, pues obviamente existía mayor energía. Entonces hicimos una serie de mediciones con los sensores, ¿sí?, en el cual evaluamos el espectro electromagnético que ellos captaban y encontramos similitudes en ambos sensores en los que se medían frecuencias de FM, en el rango de 80 hasta 120 MHz, y en el rango del TDT, la televisión digital terrestre, en el rango de 540 y 560 MHz. Esos son los puntos máximos de energía. Existen otras bandas de comunicación celular, etcétera, etcétera, pero los sensores no los medían. Pero además esta información nos permitió ver que el ancho de banda o las frecuencias en las cuales los sistemas de medición comenzaban a captar señales del medio electromagnético pues estaban muy por encima de lo que nosotros teníamos en cuanto a mediciones. Entonces fue muy fácil recortar el ruido electromagnético del ambiente electromagnético poniendo filtros en los sistemas de medición. De hecho, el sistema de campo eléctrico, al tener una antena de placas paralelas, que eso es un condensador conectado con otra serie de elementos, se vuelve un filtro pasabajos. Entonces, más o menos la frecuencia de corte de ese sistema era de 12 MHz, que estaba muy por debajo de las frecuencias del ambiente, y en el caso del campo magnético estaba alrededor de los 20 MHz. Entonces, eso nos permitió, pues, asegurarnos de que el ambiente no iba a influenciar directamente la medición. Y en el caso del ruido electrónico generado por la electrónica y el sistema de medición, pues lo que hicimos fue una serie de análisis en los que evaluamos las componentes frecuenciales y nos dimos cuenta que algunas frecuencias
de eso producida por ese ruido inherente en la electrónica sí estaba en las bandas de frecuencia que nosotros teníamos. Entonces esto no se podía recortar, porque si recortaba estas frecuencias quitaba parte de las componentes espectrales de las señales que estábamos midiendo. Entonces este ruido no se podía eliminar por sí solo ni con ayuda de filtros de hardware, ni con ayuda de filtros digitales, y por eso de ahí la necesidad de utilizar técnicas de procesamiento. Cuando hicimos esto nos dimos cuenta de que la necesidad de las técnicas era válida. Esta fue la unificación plena de que hacía falta desarrollar técnicas de procesamiento para hacer el estudio de radios, porque si no, no lo podíamos hacer. ¿Sí? Todo el mundo nos decía, eso póngale un filtro al osciloscopio, eso póngale, agréguele tal cosa, quítele, reduzca el ancho de banda a los sistemas de adquisición, y cuando mostramos esto, pues ya no hubo argumentos para seguir basándose en que no había necesidad de meterse en el bollo de la matemática y de trabajar en procesamiento de señales, porque ya se tenían argumentos. Entonces, a partir de ahí, ya sabiendo sistemas de medición, teniendo confianza en las mediciones, pues se vino una etapa de procesamiento. En esta etapa voy a pasar rápidamente, aunque hubo un trabajo larguísimo. Se comenzaron a desarrollar una serie de módulos computacionales con el objetivo de tomar las señales que venían del osciloscopio y convertirlas a señales que fueran fácilmente manejables. En este caso, todo el procesamiento se hizo en MATLAB. Y en ese punto, pues básicamente el tratamiento de registros en lo que consistía era en identificar los flash, marcarlos con fecha, hora, lugar, ocurrencia, ¿sí? Además de eso, identificar el número de strokes, las multiplicidades de los flashes, reorganizar la base de datos. Como les decía, es un método, el método que estamos trabajando en la Nacional es un método muy manual. Aparte, pues partiendo de que no teníamos equipos sofisticados para hacer adquisición, ni el conocimiento para hacer automatización. Y el preprocesamiento, pues básicamente el poder evaluar condiciones características del sistema y poder hacer una identificación preliminar. Entonces, durante esas dos etapas, pues básicamente lo que yo desarrollé fue una serie de herramientas computacionales, unos software donde se hiciera la manipulación de las señales, con el objetivo de tomar una señal que así se veía en el osciloscopio y guardarla por canales separados, de separar campo eléctrico, magnético. El magnético, como son loops ortogonales, pues son dos canales de campo magnético, uno de campo eléctrico, eran 3 señales cada vez que se medía un flash. Y pues eso comenzó a generar un tamaño de información demasiado grande, porque todas estas señales se guardaban en ventanas de 500 milisegundos con tiempos de muestreo de 100 nanosegundos, o sea, 5 millones de datos por cada una de estas señales. Por flash, 15 millones de datos en magnitud, más otros 5 millones que era el tiempo, o sea, eran 4 canales, tiempo y 3 magnitudes, eran 20 millones de datos, y pues eso nos hacía que no tuviéramos capacidad de almacenamiento. Entonces esta herramienta se desarrolló en parte para poder hacer conversión de las extensiones de adquisición de las señales y pasar de archivos TXT, que eran como de 52 megas cada uno, a archivos .mat, manejables, mucho más cortos. Y la segunda herramienta fue todo esto que consideramos ruido donde no hay ocurrencia de strokes, que es en lo que nos concentramos al final en el doctorado. Pues eso es basura, eso no me da información de nada. Entonces yo tenía que comenzar a sacar tajadas de estas señales y guardar lo que yo quería y borrar el resto. Y para eso desarrollé otra herramienta en la cual se hacía reconocimiento a partir de unos umbrales y unos triggers, y comenzaba a saber dónde habían eventos, y al identificar esos eventos los recortaba y los iba guardando. Entonces, en ese proceso básicamente lo que se hacía era identificar cada uno de los eventos, incluyendo los que yo no iba a utilizar o los que no iba a analizar, que eran las descargas preliminares, los líderes y los return strokes, tanto el primero como los subsecuentes. Y pues al final de pasar de una línea de señal de 52 megas, ¿sí?, pues pasé a registrar eventos de 14K cada unito. De manera que en este ejemplo en el que tengo 8 eventos, pues básicamente al final yo tenía más o menos 2 megas de información. Y ya tenía las señales listas para hacer adquisición. Lo que hacía esta herramienta, además de tajar la señal, era guardar los puntos de ocurrencia, porque sin esos puntos de ocurrencia yo no puedo luego hacer caracterización de tiempos entre strokes y otra serie de parámetros para tener en cuenta. Entonces comenzaron a aparecer muchos más resultados de los que yo había propuesto en el doctorado como tal, con herramientas que al día de hoy se siguen usando. Esto lo están usando quienes están desarrollando tesis de grado, tesis de maestría en otros eventos, o en corroborar la información que yo pude durante el trabajo. En el caso del objetivo 2, pues básicamente todo era concentrado en herramientas de procesamiento. Entonces la primera era evaluar y seleccionar técnicas con potencial para hacer eso. Eso fue una revisión bibliográfica y de aplicación computacional en algunos casos
de comparación continua. El objetivo 4, que era validar las técnicas, o sea, yo ya seleccioné cuáles eran y tenía que hacer adaptación, modificación o mejora de las herramientas que se tenían a la mano y probar que funcionaban con campos electromagnéticos. Y por último, desarrollar una metodología en la que yo comparara y demostrara, pues por lo menos que son iguales o mejores que las que ya existían en el momento. Entonces, esto se hizo tanto para la línea de reducción de ruido como para la línea de análisis en frecuencia. Entonces, fue un trabajo bastante largo a la hora de evaluar. Y aquí es donde comienzan a aparecer algunos comentarios que yo mismo me hago a hoy con respecto al doctorado. Y es que me di mucho zapato, ¿sí? En parte porque mi director era una persona muy novata en ese momento y me hizo o me apoyó en un montón de ideas en las cuales con menos se hubiera podido hacer lo mismo o más. O sea, un doctorado con menos objetivos hubiera sido igual de válido. Con solo concentrarme en reducción de ruido y en desarrollar un par de técnicas bien coherentes se hubiera hecho. Con desarrollar una estación de automatización también se hubieran logrado unos buenos aportes. Pero yo quise hacerlo todo al tiempo y en ese momento no lo vimos como un problema, sino, si tenemos 5 años, eso va a morir, sin problema. Y en el proceso, cuando comenzamos a ver la cantidad de información, pues terminamos haciendo un montón de trabajo que obviamente se me ha reconocido todo el rollo, pero en el que me he dado cuenta que con menos hubiera acabado mucho antes, ¿sí? Entonces hay que tener claridad en esa parte y eso ya lo he aprendido y mi director ya también lo aprendió con mis nuevos estudiantes, que tiene que ser mucho más específico y no querer abarcar tanto problema. Entonces, como desarrollé herramientas de reducción de ruido y además de análisis tiempo-frecuencia, pues lo que me llené fue de un laboratorio de procesamiento de señales. O sea, al final no terminé siendo solamente una propuesta, sino varias propuestas asociadas. Pues por el lado de las técnicas de reducción de ruido y análisis tiempo-frecuencia, pues yo me concentré básicamente en herramientas que nos permitieran hacer extracción de información. Esa era lo básico. Y a partir de eso, pues nos concentramos en un grupo de técnicas que durante la revisión bibliográfica que yo hice, pues comenzamos a ver que aparte de que tenían buen potencial, no habían sido usadas en este tipo de señales, ni en aplicaciones de ingeniería eléctrica, ni en perturbaciones, que es lo que se conocen como transformaciones tiempo-frecuencia rotadas, en el dominio tiempo-frecuencia. Entonces nosotros, por oído, porque las hemos utilizado a lo largo de algunos cursos en pregrado y en posgrado, pues estas que se conocen en descomposición de la señal ya las conocemos, la transformación de Weber, la transformación de ventana deslizante o de tiempo corto, la STFT de Fourier, que se han utilizado como herramientas de representaciones tiempo-frecuencia, otras tantas que tienen unas características muy específicas en el tipo de señal, y estas más llamadas rotadas en el dominio tiempo-frecuencia, que hacen parte de un grupo de herramientas que hace como unos 20 o 25 años se comenzaron a aplicar mucho, pero que si buscan en la literatura, más del 95% de aplicaciones están en la onda de la óptica, del radar, del sonar, en algo de comunicaciones, en encriptación de información, pero para analizar rayos, pues realmente, y ahí fue donde vimos ese pequeño hueco en donde podíamos hacer aporte. Pues el objetivo del doctorado, que es hacer un aporte, así sea muy pequeño en el conocimiento, un aporte novedoso, pues nos dimos por el lado de las transformaciones rotadas en su momento sin saber qué problemas o qué desventajas o qué ventajas nos traía. Nos pareció interesante y comenzamos a desarrollar el trabajo. Entonces, por el lado de reducción de ruido, trabajamos con una herramienta que se conoce como la transformación de Fourier fraccional o fraccionaria. Y por el lado del análisis tiempo-frecuencia, una que se conoce como la transformación local polinomial de Fourier. Entonces, si se dan cuenta, las dos son hijas, son generalizaciones y son versiones avanzadas de teoría básica de Fourier, como son transformación de Fourier y ventana deslizante o de corto tiempo. Y estas dos, pues desde el punto de vista de las representaciones tiempo-frecuencia, pues se manejan casi igual que todas las otras técnicas que hemos usado o que han escuchado hablar, en las que yo presento representaciones de componentes de energía en diferentes bandas de frecuencia o en componentes y comportamientos en el tiempo-frecuencia. Entonces, sin importar cuál iba a esos dos, pues ambas se mueven en algo que se conoce como plano tiempo-frecuencia. Y dentro del juzgamiento de esas herramientas, cuando estábamos evaluando el qué queríamos hacer y si era conveniente solo trabajar un equipo de señales, pues nos dimos cuenta que podíamos meter un adicional que no viviera en el mundo del tiempo y la frecuencia, sino que fuera una herramienta netamente matemática, que es esta que se conoce como la aproximación local polinomial y que no salió de la nada. Esta salió de esta. Si se dan cuenta, se parecen en el nombre. Entonces, cuando estábamos hablando con él de esta y estábamos buscando información sobre esta en el grupo de trabajo,
encontramos la aproximación local como un fundamento teórico de la manera en la que funciona esta, y evaluando y haciendo una revisión mucho más profunda, encontré que la utilizaban como técnica de reducción de ruido, alejada del mundo del tiempo y la frecuencia, sino solamente teniendo en cuenta formulación matemática. Y eso lo saca automáticamente a uno del mundo típico de componentes, bandas frecuenciales, integrales, sumatorias, etcétera, etcétera, y se mete más uno en el mundo de la estadística y la matemática. Entonces la desviación estándar, los errores, la sincronización, para qué se usan las ventanas deslizantes, etcétera, etcétera. Y entonces terminé proponiendo 3 técnicas diferentes para el análisis de señales de rayo. Entonces, a partir de ahí, en el caso de las de reducción de ruido, básicamente no me voy a poner aquí a hacer un análisis profundo matemático, pero como para que tengan información y quienes se interesen, pues charlamos al respecto. Básicamente, la transformación fraccional, la fraccionaria de Fourier, básicamente es una interpretación de una rotación en el plano tiempo-frecuencia de una señal. Entonces lo que yo le estoy haciendo a la señal de cierta manera es trampeándola, ¿sí? Haciéndole, tratando de que piense que está en otro escenario que parte de la representación tiempo-frecuencia, y en la que yo lo único que hago es ir rotando el plano tiempo-frecuencia. Cuando yo hago eso, lo que obtengo es que el contenido de la señal, o el espectro de la señal, que ya no es espectro de frecuencia sino un espectro fraccionario, pues se proyecte tanto en el tiempo como en la frecuencia con ciertas características. Entonces, cuando yo voy logrando esa rotación, si yo parto en el tiempo, este es el eje del tiempo y este es el eje de la frecuencia angular, cuando yo la veo, esta señal y el ruido proyectadas en el tiempo, como la vemos con un osciloscopio, pues yo el ruido y la señal los veo montaditos uno sobre otro. Cuando yo roto en la frecuencia, pasa lo mismo. Entonces las componentes frecuenciales del ruido y parte de las componentes frecuenciales de la señal también se solapan. Pero cuando yo estoy trabajando en esa rotación, puede existir un ángulo de rotación en el cual se aíslen esas componentes de ruido. Y esa proyección de la señal y el tener el ruido independiente permita coger timochata. Entonces, un filtro que no puedo hacer en la frecuencia con un pasabajo, un pasalto, un pasabanda, sí lo puedo llegar a hacer en el dominio fraccional. Entonces, cuando yo puedo hacer eso, pues yo listo, ya tengo una herramienta que desde la teoría lo permite, pero hay que comenzar a ver qué hago. Y no existe aplicación computacional relacionada con teoría de procesamiento de señales que no tenga que ver con hacer programación, algoritmos, cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, no importa si yo ya veo eso embebido en un microprocesador o hay una herramienta que lo haga, dentro de ella ya hay un algoritmo, una serie de instrucciones que tienen que ver con cómo calculo esas herramientas. Entonces, una Fourier, una ventana deslizante, un Wavelet, todo eso ya está programado, existe un código metido dentro de un microprocesador que hace las operaciones matemáticas y entrega los resultados como los queremos ver. Y en todas estas herramientas, pues partimos de una, entre comillas, falencia que hizo que el comienzo fuera demorado, y es que no existen códigos. Uno se mete en internet como hace todo el mundo normal a ver si alguien ya hizo algo y lo publicó, y jodidos. Y el que publica el código a la mitad y uno lo monta en MATLAB contento, y cuando lo va a correr le botó error, y si usted no sabe de qué se trata eso, pues vaya a buscar el error. ¿Sí? Entonces, cuando hicimos esa búsqueda, como el primer mes o 2 meses me la pasé buscando, como ahorrándome el tiempo. Y llegó un momento en que no encontré nada que sirviera, y la decisión fue simple: hay que hacerlo uno mismo. Uno no se puede esperar a que en algún momento algún chino por allá publique o haga una vaina así. Entonces, se cumplió ese tiempo de búsqueda y revisión, y como no llegó la información, la conclusión con el director y el tutor, el asesor, fue: olvídelo, empiece a hacerlo. Y ahí fue donde me comí parte del doctorado, y no solamente yo, sino con la ayuda de otros estudiantes, compañeros de ustedes, aquí hay uno de ellos. Comenzamos a desarrollar herramientas de procesamiento y hacer código propio, y hacer mejoras continuas, y al terminar pues con un bloque de herramientas y de procesamiento pues, mucho más robusto. En todas fue lo mismo, pero básicamente en este caso de la fraccional, pues tocó pasar de unas definiciones matemáticas que tenían integrales a unas versiones discretas que lo que tienen sumatorias de esta técnica, y por eso la planteo aquí, no muestro las otras o las voy a mostrar por encima. El problema más problemático que tiene es que en la literatura de esta versión discreta de transformación fraccional existen como 7 definiciones, y esas definiciones coinciden en algunas propiedades y en otras no. Entonces lo que uno quiere es que la versión discreta se parezca mucho a lo que hace la parte continua, pero en algunos casos, si yo no estoy interesado en que me cumpla una propiedad pero sí otra, porque en mis investigaciones no la requiero,
pues no me importa. Entonces cumplo 3 de 6 condiciones y eso es una definición válida para mí. Entonces encontrar definiciones robustas pues también fue complejo, tocó probar muchos algoritmos hasta que llegamos a una versión discreta que básicamente lo que hace es hacer una representación matricial de esa transformación, de hacer multiplicación, cálculo de vectores y valores propios, etcétera, etcétera. Y el trabajo durante el proceso de mejora es comenzar a darnos cuenta de cómo funciona. Entonces al final terminé desarrollando tres códigos diferentes. Cada uno de ellos con sus ventajas y sus desventajas, y la más representativa, los tiempos de cómputo. Llegamos al final a una representación o una versión en la cual la capacidad de almacenamiento se veía disminuida, o sea, no requería mucha máquina, pero tenía unas reducciones y eran unos cálculos hechos o preguardados, que si yo cambiaba las condiciones o no cumplía las condiciones de esas matrices que ya tenía guardadas, pues no me servían. Entonces, si necesitaba hacer un caso específico muy puntual, tenía que hacer el código que con 10.000 muestras se demoraba como 3 minutos. O pasar a un código en el que si yo no tenía muchas modificaciones, pues simplemente en menos de 20-30 segundos y 10.000 muestras, pues ya podía hacer un análisis. Entonces, esto fue también otro de los tantos trabajos que tuvimos que hacer y comenzamos a hacer análisis con señales de radios. Esto es un reto nuestro y cuando hacíamos el análisis de conversión a órdenes fraccionales, ¿sí? En esas rotaciones, cuando estoy en 0 estoy en el tiempo, cuando estoy en 1 estoy en la frecuencia, cuando me muevo entre 0 y 1 estoy rotando entre 0 y 90 grados, pues encontramos coeficientes y factores de rotación en los cuales el ruido fácilmente era visible y era removible. Y esto es lo que se llaman los famosos filtros adaptativos en el dominio fraccional. Entonces, a partir de ahí comenzamos a implementar una serie de filtros adaptativos en los cuales los parámetros dieran una mejor respuesta a las señales de salida. Obviamente eso mejoraba los tiempos de cómputo, mejoraba la calidad de las señales obtenidas y al final, pues lo que llegábamos, a la que llegué, es a una serie de conclusiones en las cuales, identificando esos puntos de sensibilidad del algoritmo, pues podíamos llegar a los valores o la combinación de valores, porque esos filtros tienen varios parámetros en combinación, en lo cual yo llego a una combinación óptima y con esa obtener las mejores soluciones del proceso. Una de las conclusiones más importantes a la que llegamos y que al comienzo no la creían, pero la demostramos que hicimos en varias publicaciones y con algunos ejercicios en viva voz, es que cuando yo llegaba a hacer este análisis de varios factores a la vez, automáticamente yo encontraba una combinación de factores y parámetros que podía aplicar para cualquier sistema de medición. O sea, si yo adquiría señales con el mismo sistema de medición, los mismos parámetros se los podía meter a todas las señales que yo adquiriera con ese sistema de medición. Y eso obviamente reduce mucho el tiempo, porque si por cada señal yo tuviera que cambiar los parámetros, pues eso se vuelve un problema de optimización continua. Entonces llegamos a esa conclusión, pudimos demostrar que una combinación de parámetros, al final trabajé con señales de 5 sistemas de medición diferentes. De Colombia en 2004, que era la medición del profesor Santa Marina, lo que yo hice en Colombia en el 2016 en Sri Lanka, y en campo magnético lo que se había hecho con el primer prototipo en 2013 y lo que yo hice con el prototipo de Colombo en 2016. Y con todo se pudo demostrar eso. Entonces este mismo ejercicio se puede hacer, y ya lo estamos haciendo con el sistema de medición que tienen en Medellín, que ya están implementando en Medellín, y también ya se encontraron una combinación de parámetros. Estos eran los resultados que se obtenían luego de hacer reducción de ruido con señales de primeros strokes y señales de strokes frecuentes. En este proceso de reducción de ruido, una de las cosas más importantes es la evaluación de los retrostrokes, porque si se dan cuenta, el primer stroke casi siempre es el más grande del flash. Entonces es el que tiene más magnitud, es el que en la relación ruido-magnitud es el más grande. Entonces lo que hace es que la reducción de ruido pues, sea mucho más simple. Pero en el caso de los pequeños o los strokes frecuentes, en el que ya se van apareciendo las magnitudes del ruido de la señal, pues comienza a verse malinterpretación. O sea, si yo quiero evaluar un parámetro simple con el cruce por cero, que es cuando la señal atraviesa la polaridad positiva hacia la negativa, pues aquí donde es muy jodido saber aquí, lo mismo cuando regresa, o saber cuál es el tiempo de ascenso real, o cuál es el punto en el que inicia la señal a crecer. Entonces, bajo esas condiciones, pues hacer esas mejoras y la reducción del ruido, pues es bastante válida la interpretación. En el caso de la LPA, como ya lo mencioné, es una herramienta matemática que lo que busca es básicamente hacer estimaciones no paramétricas, simplemente utilizando lo que se conoce como la aproximación polinomial, y es tratar de expresar una señal en función de un polinomio.
pero no como lo conocemos en la matemática, en la que un solo polinomio nos define toda la señal y lo único que voy cambiando es el tiempo, o sea, los coeficientes son fijos, sino que en el caso de esta herramienta, en cada tiempo los coeficientes van cambiando, o sea, lo único fijo es el orden. Entonces, si yo digo eso, quiero que me aproxime con un polinomio 5, de orden 5, pues siempre es un polinomio de orden 5, pero los coeficientes de cada uno van cambiando. Entonces, en cada instante el tiempo va modificándose y eso pues le da una versión adaptativa, lo que quiere decir que en cada punto él va haciendo una conversión. Entonces, básicamente lo que hace esta herramienta es tomar la señal original, hace unos suavizamientos en función de una ventana o un filtro preliminar y obtiene lo que se conoce como unas estimaciones, unas aproximaciones, y luego coge para cada instante el tiempo y comienza a rastrear cuál es la mejor de todas. Y al final, si yo tengo 9 estimaciones, o sea 9 señales como esta, pues de las 9 escoge para ese tiempo el mejor de todos. Entonces puede escoger la señal para el primer tiempo, el de la señal 1, para el siguiente el de la señal 5, para el siguiente el de la señal 7. Entonces va reconstruyendo una señal a partir de lo mejor de cada una de esas estimaciones. Y eso pues obviamente da una ventaja, y es que da una mejor aproximación que no depende del tiempo y la frecuencia, sino el comportamiento estadístico del comportamiento de la señal. Entonces pasaba uno por una herramienta adaptativa en la cual con una ventana deslizante pues yo voy cambiando el tamaño de la ventana. Cambiar el tamaño de la ventana es básicamente cambiar el filtro, hacerlo más grande o más chico, quitarle más ruido o menos ruido, y ese comportamiento en la ventana pues es adaptativo en el tiempo. Entonces en ventanas cortas, en tiempos o en cambios dependientes muy rápidos o en cambios abruptos de la señal, y en lugares donde la señal no cambiaba mucho pues utilizo ventanas anchas, que son las de los filtros más gruesos que hay. Entonces comienzo a hacer una mejora en el sistema y a hacer optimización de esos parámetros del sistema. Y entonces pasaba de esto a esto. Obviamente en forma de onda, ahorita en una comparación lo vamos a mirar, pues cada herramienta presenta sus ventajas y sus desventajas, y de ahí pues la necesidad de poder por lo menos aplicar dos. En cuanto a la comparación de esas técnicas de filtrado, pues básicamente lo que tratamos de hacer fue utilizar técnicas que ya se habían utilizado en la literatura, básicamente la transformación discreta a wavelets, ¿sí? Cambiando las wavelets madre, porque cada artículo en el que uno revisa wavelets van escogiendo una función madre diferente, y eso va haciendo obviamente que los resultados cambien para bien o para mal. Y además de eso, incluir filtros en Fourier clásico, en filtros digitales y las dos herramientas que estábamos proponiendo. Miramos parámetros de procesamiento de señales que no tienen que ver directamente con la forma de onda, sino la correlación, la variación en magnitud, el error medio, la relación señal a ruido, o sea, indicadores de procesamiento de señales, y por el otro indicadores relacionados a las formas de onda. Entonces, en esta señal, que es una señal típica, pues básicamente lo que tenemos son una serie de regiones, una región de ascenso de la señal, una caída o una pendiente decreciente, un cruce por cero, un sobrepico de polaridad opuesta con una duración y una magnitud, un sobrepico de similar polaridad con la misma dirección y magnitud, y algunos sobrepicos adicionales sin la señal. Esta señal y el problema que se tenía, por eso de ahí la intención es que no lo he mostrado, lo voy a mostrar más adelante, es que estas señales no son igualitas en todo tiempo. Si la distancia con respecto a la cual ocurre el rayo, con respecto al sistema de medición cambia, esta forma de onda cambia por la propagación de los campos eléctricos. Si estoy muy cerca, yo lo que tengo son componentes electrostáticas, entonces nunca tiene estos cruces por cero, la señal se eleva y queda una componente DC en el campo eléctrico. Y si me voy alejando, comienzan a aparecer estos cruces por cero, los sobretipos de polaridad opuesta a medida que me voy alejando a distancia. Entonces no todas las señales que uno analizaba tienen la misma forma de onda. Y de ahí la agrupación de señales que hice más adelante. Cuando comparé las técnicas de reducción de ruido, estas dos rojas son las que yo propuse, este es el filtro con Webley, ¿sí? Los filtros con Fourier, que pareciera que fuera buena, pero uno la ve más recortada, como más choneta. En el caso de los filtros las señales medias, si yo quería dejar las componentes frecuenciales que incluyen el ruido, que se solapaban, ¿se acuerdan? Pues ya mostré, pues los filtrados no eran muy buenos. Y cuando comenzamos a hacer comparación de magnitudes, pues en los parámetros de amplitud se comenzaron a ver cambios entre lo que pasaba si yo analizaba una señal ruidosa con una señal limpia. Y ahí es donde estas diferencias comenzaron a ser más evidentes.
Entonces, en el caso de los parámetros de amplitud, la mayor diferencia fue con respecto al pico de polaridad, de similar polaridad, o sea, esta zona. Y con respecto a los parámetros temporales, pues el mayor problema de interpretación es en el tiempo de cruce por cero, ¿sí? Que es en el que el ruido evalúa más. Obviamente en los otros hay diferencias del 20 o 30% que también tienen que ver con la presencia del ruido y la mala interpretación de las señales. Y cuando comparamos los parámetros estadísticos, la amarilla y la verde son las técnicas que yo propuse, pues obviamente se ven mejoras en algunos elementos. Lo que quiero, una alta correlación cruzada, y en ese caso las dos técnicas fueron las que más tuvieron. Esto que hasta aquí son valores promedio que se hicieron con señales de estudio, un banco de señales de 31 señales con las cuales se hicieron estos análisis. En el caso del error medio cuadrático, lo mejor se obtuvo con la aproximación local y con una de las wavelets. En el caso del error de amplitud, o sea, la magnitud, yo lo que quiero es que obviamente me conserve la mayor magnitud posible, porque si comienza a bajar la magnitud, quiere decir que yo le estoy mochando o le estoy retirando más componentes de energía de las que debería retirarle a la señal. También la LPA y las técnicas FIR. Luego el error de reconstrucción. El error de reconstrucción es la relación entre las señales antes y después de quitarles el ruido. En ese caso las dos señales fueron muy buenas. La mejora de la relación señal-ruido, o sea, la menor cantidad de ruido posible que le quede a la señal, pues lo que no quiere es que esa relación señal-ruido sea grande. Y en los tiempos de cómputo fue la única cosa en la que comenzaba a tener ahí como el parchecito, y es que mientras todas estas técnicas pues ya están implementadas en toolbox de MATLAB y hechas para hacer cálculos bastante eficientes, pues nuestros algoritmos, aunque son buenos, de todas maneras acarreaban procesamientos de señales de entre 15 y 20 segundos, en parte porque son adaptativos, o sea, se aplicaban muchos parámetros a la vez y eso hacía que los tiempos de cálculo fueran. Pero al final de cuentas, al inicio queríamos que fuera en tiempo real. Cuando vimos esto, pues ya no podíamos hacerlo en tiempo real, entonces hicimos una aproximación en función de los alcances del trabajo y no nos comprometimos a hacer nada en tiempo real, sino un postprocesamiento y un análisis posterior de señales teniendo en cuenta los tiempos. En el caso de las basadas en frecuencia, pues básicamente se partió de una concepción clásica que era representación de Fourier. Estas son imágenes de trabajos que fuimos haciendo durante el desarrollo de la investigación. La evolución de esa transformada a la representación tiempo frecuencia más simple es la transformación de Fourier de corto tiempo, que básicamente lo que hace es una representación básica de la señal en el plano tiempo-frecuencia, y el avance de ella, la transformación local polinomial de Fourier, que lo que hace es cambiar. Si se dan cuenta, en la formulación matemática lo único que cambia es este coeficiente que está aquí, el exponente complejo de la integral, porque ese exponente complejo ya no es un valor, sino es un polinomio. Entonces, al ser un polinomio, pues obviamente la precisión con la cual hace la estimación es mucho mejor que la que se hace con herramientas básicas, por lo que se considera representaciones tiempo-frecuencia de coeficiente 1, o sea, un solo término en el coeficiente complejo. Obviamente también pasamos por las etapas de construcción de algoritmos. En esta parte pues se hicieron varios trabajos, uno de ellos fue una tesis aquí de Carolina, que fue de mención meritoria, con un trabajo que fue más allá porque terminamos aplicando esta herramienta dentro de un bloque de señales de procesamiento de perturbaciones electromagnéticas, huecos, descargas parciales, de lo cual salieron un par de buenas publicaciones. Se hizo análisis armónicos y otro tipo de perturbaciones electromagnéticas. Entonces terminamos haciendo y expandiendo las aplicaciones y también reduciendo los tiempos de los algoritmos. Entonces se desarrollaron dos códigos en los cuales se pasaban de tiempos de 1750 segundos, ¿sí?, a tiempos de cómputo de menos de 80 segundos, dependiendo del número de muestras, los rangos de frecuencia, el tipo de polinomio que se pueda utilizar, y pudiéramos hacer representaciones. ¿Cuál es el secreto de esta herramienta y por qué lo novedoso? Cuando uno hace la transformación de Fourier de esta señal, que es una típica señal de un retro-stroke, campo eléctrico, pues uno hace un análisis en frecuencia y ve unas componentes frecuenciales de gran energía cerca a los 10 o 20 MHz, pero hay una serie de señales, de kilohertz, perdón, pero hay una serie de componentes en frecuencia que pueden llegar hasta los 300 o 400 kHz, que pues por la magnitud tienden a ser despreciadas. Cuando yo utilizo una herramienta de cómputo básica como la transformada de Fourier de corto tiempo, pues casi siempre veo la intensidad de energía me representa estas componentes de la señal, pero las componentes de baja frecuencia no se ven.
con la técnica de procesamiento que se propuso, pues yo sí incremento la energía de esas componentes de baja magnitud y lo que puedo llegar a ver es hasta dónde llegan las condiciones. Entonces, estas dos son resultados de la técnica nuestra, pero cambiando el polinomio, o sea, un polinomio de orden 2, que es básico, a un polinomio de orden 3, que es un poco más complejo ya, y en el cual se ve cómo la intensificación de esas componentes de energía son mayores. Eso me permite reconocer componentes espectrales en la descarga, las descargas mucho mayores que las que normalmente se tienen. Y ya más adelante les voy a mostrar eso en donde se ve reflejado. Y una de las cosas interesantes es que la gente dice, ah, sí, claro, le sube la energía, pues multiplique por 10 todo esto y eso ya le sale. Sí, si yo multiplico por 10 el espectrograma, pues esta energía también se multiplica por 10. Pero en este caso, si se dan cuenta, los espectrogramas están en la misma escala de energía. O sea que yo no estoy multiplicando ni agrandándole la energía en la señal, sino que con la ayuda de estos componentes auxiliares del polinomio en la exponente compleja, yo resalto la energía de la señal. Y eso obviamente me da mucha más información de la señal. Entonces, cuando hicimos eso, también pasamos por la comparación, las técnicas se concentraron en evaluar espectro. Cuando uno evalúa espectro, se tiene que concentrar primero en qué etapas quiero mirar. Entonces esta sí, miren, este es un comportamiento en un campo cercano, menos de 50 kilómetros. Tengo el tiempo de ascenso, una pequeña pendiente decreciente, pero luego una componente electrostática que se mantiene. Cuando yo tengo rayos intermedios o lejanos o señales de rayos intermedios o lejanos, las magnitudes van cambiando y tengo el sobretipo de polaridad constante y de similar polaridad. Y nos concentramos en analizar esas regiones y en evaluar la región espectral del 10 al 90%, o sea, la región espectral amplia, donde está toda la energía de la señal, y una región espectral intensa, es donde está concentrado entre el 90 y el 100% de la energía, o sea, donde más se concentra la energía. Y pues eso permitió que pudiéramos evaluar diferentes escenarios. Estas son regiones espectrales, del 10 al 100, del 90 al 100, la energía máxima y los tiempos de cómputo. Entonces, desde el punto de vista de la región espectral, pues obviamente la herramienta ya nos daba mayor magnitud de energía utilizando la técnica propuesta por nosotros. O sea, las regiones espectrales se aumentaron bastante que si se utilizaba solo la herramienta básica. Y en el caso de la región espectral más intensa, pues se tenían incrementos, pero del 10 o el 20%, o sea, se mantenían más o menos en los mismos valores. O sea, estoy dándole mayor injerencia a las componentes espectrales de baja energía que a las de alta energía. En el caso de la energía máxima no hubo cambios, ya lo mostré en el ejemplo. Y en el caso de los tiempos de cómputo, pues obviamente la diferencia entre un algoritmo y otro, pues permitía que yo pudiera utilizarlo uno u otro también y jugar con ellos dependiendo de lo que yo quisiera obtener en cada uno de los usos de esos algoritmos. Ya para terminar, entonces se hizo medición, se hizo procesamiento, se probaron las técnicas, se validaron cada una de ellas, ya está ahí, ya el doctorado estaba, porque el objetivo era proponer una serie de técnicas de procesamiento que tuvieran validez. Pero ya teniendo todo eso, pues la cereza del helado, si usted utiliza procesamiento de señales, pues hay que sacar su información y con esa información hay que sentarse a caracterizar. Y aquí es donde viene el aporte más importante desde el punto de vista del estudio de rayos. Desde el punto de vista del procesamiento, pues abrimos la bandeja, quienes evaluaron la tesis y quienes fueron mis revisores y personas con las que estuve siempre en contacto, que no esperaban que pudiéramos sacar aplicaciones de esas técnicas de procesamiento, pues tuvimos comentarios y estamos haciendo algunos trabajos bastante buenos, sacándole todavía algunas de las herramientas. Pero en esta parte de rayos, pues comenzamos a dar el primer paso adelante, y como lo mencionaba al comienzo de la charla, durante más de 10 años esta vaina estuvo quieta en función de parámetros. La estación de localización de rayos que utiliza Colombia es una herramienta de apropiación tecnológica de una estación que funcionaba en Europa o funciona en Europa, y se trajeron software, sensores y todo, y se montó tal cual. O sea, lo que se hizo fue traer la tecnología para acá. Y ellos pues miden y localizan rayos, pero de parámetros de rayos aún no. Estación de mediciones, hasta hace 10 o 12 años estuvo, pero en este proceso pues comenzamos a dar paso a ello. La primera restricción obviamente que tiene el sistema es la cobertura con la cual se hicieron los estudios. Si estamos en Sabana de Bogotá, 250 kilómetros a la red. O sea, lo que pase en Cali, lo que esté pasando más allá de Medellín, lo que pase en la costa, lo que pase en el Amazonas, no tenemos información sobre ello. Y de ahí la importancia de replicar este trabajo en otras regiones de Colombia, porque así se ha hecho en otros países. Entonces, el problema de Colombia, a diferencia de otros países, es que nuestros cambios geográficos son tan abruptos y
las situaciones localizadas de cada región son tan especiales que los parámetros van a tener que cambiar. Mientras que en otros países, por ejemplo en Sri Lanka es una isla que tiene el tamaño más pequeño que Cundinamarca, como Cundinamarca. Entonces es una isla, pues lo que yo mido en esta costa, pues casi es lo mismo que mido en esta otra, entonces ellos ya comparan y se dan cuenta que no importa dónde esté en esa isla, esa vaina mide lo mismo y los parámetros se comportan muy parecidos. Y los parámetros cambian dependiendo de las condiciones climáticas, no geográficas. Entonces, si estoy en una temporada de lluvias o en otra, ahí es donde comienzan a cambiar los parámetros. Aquí es donde vamos a empezar a charlar de esto. Entonces, en el caso de Colombia, este es de los primeros estudios en los que se comienzan a coger una gran cantidad de señales y se hace análisis en el tiempo, o sea, en la forma de onda y en la frecuencia, si es el primero. O sea, antes no se había trabajado en frecuencia acá, pues utilizando una técnica que se propuso, pues vamos a evaluar cómo se ven las componentes frecuenciales de esos rayos. Entonces, aquí en Colombia, la temporada de medición que se utilizó para el análisis fue entre agosto y noviembre del 2016. Se utilizaron mediciones durante 22 tormentas, multiplicidad máxima, o sea, el número de strokes subsecuentes que se alcanzaron a medir fueron 13, que están más o menos en la media de lo que se presenta en otras regiones del mundo, aunque en algunos comportamientos de los flashes ya lo vamos a mirar cambian. En cuanto a polaridad, se obtuvo una polaridad de strokes positivos de alrededor del 7%, 93 negativos, que también va en la línea de lo que se reporta en todo el mundo, que es más o menos que el 10% de los rayos son positivos. Entonces más o menos estábamos por ahí. Y las mediciones, aquí no se alcanza a ver con detalle, pero entonces aquí se ven las tres cordilleras, este es un mapa de relieve, y acá, por acá el punto blanco es donde está la estación, y si se dan cuenta, alrededor de 250 kilómetros o 300 kilómetros a la redonda están todos los rayos que medimos. Esto fue con ayuda de la red de localización de rayos y pusimos cada punto que nosotros medimos y que ellos tenían localizado. Entonces más o menos estamos acá y lo primero que nos dimos cuenta es que las montañas generan interferencia, confirmamos eso, con respecto a la medición. Y si se dan cuenta, esta es la cordillera oriental, aquí está Bogotá, como en una, si estamos en la meseta acá, y detrás de esto está Monserrate y los cerros que están detrás de Monserrate, y si se dan cuenta, detrás de Monserrate no mide casi nada. O sea, todo está de Monserrate hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Pues esta zona, estos chiquitos de acá se pudieron medir porque fueron muy grandes en magnitud. Pero entonces la localización se pudo hacer con bastante precisión, y además pues es la primera vez que se utilizaban tantos flashes, o sea, medimos 329 flashes no de tierra. En el trabajo del profe Santa María se alcanzaron a medir entre 70 y 80, con un montón de problemas que nos dieron experiencia para poder mejorar el sistema de medición. Pero ya 329 era estar en lo que la mayoría de publicaciones que se presentan en el mundo están. Publican análisis de 300, 200, 500 flashes. Pues eso ya permite decir, vea, tengo suficiente información para demostrar que la estadística es consecuente. En el caso de Sri Lanka, mientras estuve midiendo lo mismo, esto sí se hizo con otra red de localización, que es una red abierta, que es la red mundial de localización de rayos. Fue un poco más complejo porque hay que descargar los archivos, no todo se mide, tiene una eficiencia menor al 30%, eso es un bollazo. Pero nos dimos cuenta que la mayoría de los rayos que se generaban, que medimos, pues estaban en el océano. La propagación sobre agua salada y una serie de condiciones específicas hacen que los parámetros de rayos sean muy uniformes a la hora de evaluar. En ese lugar encontramos una polaridad de 4% de rayos positivos y al comienzo yo decía, no, medimos mal la cagada. Cuando comenzamos a revisar publicaciones, pues quien fue mi tutor allá en Sri Lanka, el profesor Fernando, comenzó a evaluar, me entregó un bloque de artículos y dijo, vea, eso es lo que hemos hecho y evaluó, no me quiso decir nada, me tiró a la mano. Y me puse a leer y resulta que ellos habían entregado un resultado en el que para ellos el porcentaje durante 3 años diferentes había estado entre 3 y 4. Cuando vi esto dije, ya, coroné. O sea, eso quiere decir que los sistemas de medición son confiables y que no tenemos problemas de verificación, ni problemas de trigger, ni nada. Entonces entramos en coherencia con lo que ellos ya habían publicado varios años atrás. Cuando comenzamos a hacer el análisis y a evaluar entonces formas de onda, pues cuando veíamos un flash, lo que nos interesaba es mirar multiplicidades, tiempos entre un stroke y otros tantos parámetros. Entonces comenzamos a evaluar qué veíamos en los flashes. Entonces una de las cosas interesantes que vimos es que en nuestras mediciones los flashes con un solo stroke, ¿sí?, no con subsecuentes sino con uno solo, que se llama flashes simples, pues eran mucho más alto en porcentaje que lo que ocurría en otras regiones del mundo. Y por allá haciendo búsqueda bibliográfica encontramos en un lugar en China que estaban como en un valor cercano.
cuando comparamos las altitudes con respecto al nivel del mar, nos dimos cuenta que allá esos delegados también habían medido en altura, en región montañosa. Hipótesis, no conclusión, pues parece que la altitud y la región, las zonas montañosas, influyen directamente en la presencia y el incremento de flashes con uso de stroke. En función de la multiplicidad, pues a diferencia de otras regiones tropicales y subtropicales que están alrededor de entre 4 y 5, pues aquí en nuestras mediciones fueron 2.6, o sea, muy bajos. No existen aún herramientas para juzgar si es cierto o no, estamos evaluando nuevas etapas de medición, pero la red de localización de radios de Colombia dice que en la sabana de Bogotá está entre el 3 y el 3.3, o sea, una multiplicidad mucho menor que la que se tiene en otras regiones del mundo, o sea, este dato no está tan descabellado. La anterior interrogante porque no sabemos para dónde. En función de la magnitud de los primeros strokes con los subsecuentes, pues encontramos también una relación que en ese caso pues sí es coherente, o sea, la relación entre los primeros strokes y los subsecuentes sí están más o menos en el orden de lo que pasa en otras regiones del mundo. Mis mediciones en Sri Lanka dicen que la relación es mucho más pequeña, o sea, el stroke subsecuente es mucho más pequeño que el primer stroke por allá en Sri Lanka, pero en las otras regiones del mundo más o menos está en el orden de la mitad. Lo que no quiere decir que no existan casos en los que el stroke subsecuente sea más grande que el primer stroke. Y eso es un error típico de diseño y de protección contra rayos en las que se asume que siempre el primer stroke es el más grande de todos, y no siempre pasa. Según esto, la estadística está demostrando que puede ser 20 o 30% de los casos. En el intervalo entre strokes, o sea, los tiempos, pues tiempos, digámoslo, un poco más pequeños que en otras regiones del mundo. Comparando Chile y Bogotá, que son regiones montañosas, da un poco menor que la otra, lo que también nos hace plantear una posible hipótesis de que ese parámetro también es influenciado por la altitud y la duración del flash. Pues en eso sí no hay evidencia de que existan flashes tan cortos, en parte porque un flash, que es la unión de muchos strokes, pues en nuestro caso es muy pequeño, un promedio de 2 o 3 strokes subsecuentes. Eso hace obviamente que el flash dure menos, ¿sí? Pero pues obviamente es una hipótesis, pero hasta que no tengamos más mediciones no lo podremos. En función de lo que pasa con el return stroke, entonces ya lo hicimos en función de flashes, todo el evento. Y en función de return stroke ya nos medimos en formas de onda. Entonces esto que les muestro aquí fue una de las cosas que yo tuve que hacer para ver que mi sistema sí funciona. Y es demostrar que lo que se había reportado en otras regiones del mundo era casi parecido a lo que nosotros estábamos obteniendo. Esto que está en rojo es en la Universidad de Florida, en el Observatorio de Rayos de la Universidad de Gainesville, Florida. El líder de esto es el profesor Rakov, que es eminencia en el tema, con el cual tuvimos entre comillas una serie de discusiones respecto a estas mediciones, porque no creía que pudiéramos medir parte del sistema nuevo. Pero cuando hicimos esta comparación, pues no le tocó otra que decir, sigan midiendo y hablamos después entonces. Y es que la relación de formas de onda se comienza a cumplir. Entonces, rayos cercanos, a menos de 50 kilómetros con su componente electrostática con magnitudes de 100 a 120 voltios metro. Rayos entre 50 y 100 kilómetros, entonces aparece su primer cruce por cero. Rayos entre 150 y 200 kilómetros con un cruce por cero más evidente y un sobrepico de polaridad pues un poco más corto. Y finalmente rayos hasta 250 kilómetros y un poco más con claramente un sobrepico de polaridad opuesta y un sobrepico de similar polaridad muy evidentes. Y si se dan cuenta, las formas de onda son muy parecidas. Esto era lo que yo les mencionaba, que en función a la distancia con la cual ocurre el rayo, las formas de onda cambian. Y cuando yo voy a caracterizar formas de onda, la única manera es metiéndolas en grupos, o sea, de 0 a 50, 50 a 100, 100 a 150, porque si no las formas de ondas no pueden ser caracterizadas. Entonces, en función de eso, caracterizamos un montón de parámetros, fueron alrededor de 13 parámetros de forma de onda, y comenzamos también a obtener resultados. En el caso, por ejemplo, del valor pico de campo eléctrico, nos dimos cuenta que en Bogotá, por las mediciones que hicimos, el campo eléctrico es mucho mayor que en otras regiones del mundo. Y es entendible desde dos puntos de vista. Primero, que el sistema no es muy sensible, entonces captaba los rayos más grandes que pudiéramos medir. Es un comportamiento aleatorio, lo cual nos hace ver que la única restricción era que sabíamos que el sistema no podía medir rayos menores a 6 voltios metro, ¿sí? Que generaran campos menores a 6 voltios metro, pero esta es una distribución a cualquier rango de distancia, y que este campo eléctrico en el promedio de todos los flashes, de todos los retornos que analizamos, que fueron alrededor de 500
pues habla de que el campo eléctrico promedio es muy grande. ¿Por qué normalizado? Porque la magnitud va cambiando en función de la distancia. Entonces lo que hicimos fue una relación, ¿sí? De qué pasaría si todos cayeran en el mismo punto, que fuera a 100 kilómetros. Entonces por una relación matemática uno a los muy lejanos los agranda y a los muy cercanos los achica. Y el resultado es eso. Eso en comparación con otras regiones del mundo ya da cosas para pensar, y es que se parece a Florida y a Malasia, y que en función de la medición habla y confirma una hipótesis que han planteado varios investigadores aquí en Colombia, y es que los rayos, aparte de que son muy frecuentes, son de gran magnitud. Y por allá hay una publicación que dice que en promedio son entre 30 y 40 kiloamperios. Eso es grandísimo, y con esto ya se está comenzando a comprobar que es cierto. Tenemos por ahí un trabajo de grado relacionado con eso, que es la relación de magnitudes de corriente con campo eléctrico. En función de el crecimiento en función de la distancia, pues obviamente a medida que la distancia aumenta, el valor del campo eléctrico aumenta, porque para poderlos captar, los más lejanos tienen que ser muy grandes. Entonces, eso es importante. En función del tiempo de ascenso, la pendiente de ascenso, pues encontramos que en todas las regiones a nivel del mar, pues hay un promedio muy cercano, mientras que en Bogotá el tiempo de frente es muy lento, y eso se debe en parte al comportamiento geográfico de Colombia. Entonces, mientras, si se recuerda la diapositiva, casi todos los rayos en Sri Lanka fueron al nivel del mar o cerca al mar, pues la propagación de las señales por esos medios son casi ideales, o sea, es agua salada, muy bajas pérdidas, mientras que en Bogotá, aparte de que tienen que atravesar terreno, el cambio de altitud también va haciendo que se modifique. Entonces, esto es también otro trabajo que sigue comentando que está ahí, es la evaluación del comportamiento de la propagación de las señales de campo debido a la geografía. Y en todas las componentes temporales comenzamos a ver ese comportamiento. Esto que está en amarillo y esto que está en negro, pues son componentes que van mostrando los resultados tanto en Sri Lanka como en Colombia. Y en Sri Lanka, si se dan cuenta, las variaciones en ese tiempo son muy cortas. O sea, no importa qué distancia estén, como se propagan un medio casi ideal del tiempo de frente, tiende a ser el mismo. Pero en Colombia, como le voy metiendo más terreno, más montaña, más piedra, más agua del río, etc., pues los tiempos se comienzan a poner lentos, se comienzan a atenuar. En función del tiempo de cruce por cero, pasaba lo mismo. Comenzamos a ver, obviamente, una reducción en el tiempo de cruce por cero aquí en Colombia. Hay una hipótesis que hemos planteado, y es que ese tiempo de cruce por cero, que se relaciona mucho con la altura que hay entre el cielo, entre las nubes y el suelo, pues en altitudes más cortas, o sea, las montañas, el estar en una zona montañosa hace que la nube esté más o menos unos 2 o 3 kilómetros más abajo que en una condición a nivel del mar. Esa reducción de altitud pues hace que los tiempos sean más cortos, o sea que la propagación de la señal sea más rápido, y de ahí que los tiempos sean mucho más pequeños. Y la magnitud de duración de los sobrepicos de polaridad opuesta, pues que también comenzaban a incrementarse tanto en magnitud como en distancia a medida que nos alejamos del punto de observación. En este caso, del punto de la maduración de sobrepico y similar polaridad, pues comenzamos a ver unos comportamientos, y es que a medida que yo me voy alejando, en vez de estirarse, se van comprimiendo. Es porque hay una componente en la propagación de la señal que se relaciona a este sobrepico, que se conoce como la onda del cielo, que no es la que se propaga a través del suelo, sino es la que se genera por reflexión con la atmósfera. Entonces, bajo esa condición también vemos anomalías y cambios con respecto a otras señales. Y finalmente, con respecto a la frecuencia, como ya lo mencioné, pues hubieron diferentes cambios en función de las regiones. Hicimos el análisis con nuestra técnica del análisis de regiones completas, 0, 90, 0, 10, 100%, que son las azules, y el 90, 100, que son las rojas. Y básicamente lo que se encontró fue que las regiones espectrales de mayor intensidad de energía, en todos los rayos registrados, en todos los retronuestros, están por debajo del 15%, del 15 kHz, lo cual coincide con mucha de la teoría que ya se ha presentado sobre el componente espectral de las señales, y en donde se descachan es en las regiones espectrales amplias, que en el caso de los retronuestros llegan hasta 125 en los primeros, y en los subsecuentes hasta 160 kHz. Y cuando se hizo la comparación con los retronuestros subsecuentes, pues pasa lo mismo. Entonces, por debajo de 15, y lo que aumenta es la frecuencia. En el de los primeros strokes llega hasta 160 kHz, y en el de los subsecuentes hasta los 210 o
220. Y luego hicimos combinaciones y análisis con diferentes regiones. Entonces esto, utilizando también otras técnicas que ya están en la literatura, casi todas ellas transformaciones Weber, usamos las mismas herramientas y los resultados. Y si se dan cuenta, estas que son las de Brasil, China y Malasia, pues tienen componentes frecuenciales en la región espectral amplia mucho más cortas. ¿Por qué? Porque esas técnicas no son capaces de revelar las componentes de baja energía. Son las nuestras, pues ese rango espectral amplio. Y en el caso de la relación más intensa, pues en nuestro caso la región espectral más intensa sí está más concentrada, por eso los rangos menores a 15 kHz, mientras que en los otros trabajos llegaban hasta 50 y 60. En esto, como no tenemos mucha información, porque al día de hoy con nuestro trabajo solamente hay 6 publicaciones al respecto, pues comparar realmente y decir si eso no es, pues es muy complejo aseverar algo así. Pero lo que plantea es primero que hay que evaluar otras técnicas de procesamiento para saber si nosotros fallamos o si siguen fallando ellos o qué es lo que está pasando. Que los rayos en composición espectral también pueden estar cambiando dependiendo de la región y el momento en el que se midan. Y eso pues obviamente hay que tenerlo en cuenta para análisis posteriores. En el caso, esto que miramos acá fue la zona inicial, o sea, la zona de ascenso de la señal, pero en las zonas electrostáticas, vean que sí existe una similitud en la región espectral amplia, aunque no tanto en las zonas espectrales más intensas. Entonces, hay una serie de preguntas que tenemos que responder y que son esas cosas que ya se ven para más allá. Entonces, en cuanto a conclusiones, pues estas son las conclusiones del doctorado que no voy a poner a repetir todas. Pero sí, básicamente 3 cosas para decir. Primero, todo lo que se hizo con respecto a sistemas de medición, específicamente la parte de la electrónica, el nuevo sistema de medición de campo eléctrico, pues tiene una implicación importante en la investigación en rayos, específicamente porque se abre una nueva línea de trabajo que es la instrumentación, que hasta hace poco tiempo eran unos grupos de investigación en el mundo de los que se metían con eso. O sea, todo el mundo estaba quieto hasta que los de Suiza o los de la Florida hicieran algo y todo el mundo replicaba el circuito y lo hicieron. Entonces con esto dimos un paso adelante. De cierta manera eso ha demostrado que si somos colombianos y nos ven como raíces colombianas y le pueden hacer, pues entonces ya hay otros grupos que ya están trabajando en eso. Nosotros estamos enfocados en 2 cosas. En función de instrumentación estamos muy atrás y es una invitación que les hago a ustedes como estudiantes, porque pues yo ya terminé ya, yo vengo para acá. Lo que me interesa es que acá en la distrital saquemos esta línea de campos y de compatibilidad de alta tensión y la parte obviamente de estudio de rayos. Hay que centrarnos en tener nuestros propios sistemas de instrumentación y ya lo estamos haciendo. Ya hay un par de compañeros de ustedes que están haciendo la estación de medición remota automatizada de la distrital. Automatizada, o sea, le estamos metiendo adquisición manual. Ya dejamos lo manual y le metemos automatizado. Entonces, primero, trabajar fuerte en instrumentación. Segundo, en las técnicas de procesamiento tenemos un montón de trabajo por hacer, pero un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las herramientas no solamente sirven para este tipo de señales, y si funcionan con rayos que son de las más jodidas, aleatorias, cambian según la distancia, con señales que vienen de otras fuentes y que casi siempre tienen las mismas formas o las mismas comportamientos, el mismo comportamiento, funcionan toteado de la risa. Pensábamos con Carolina que descargas parciales iba a ser una miércoles y salieron en pura. Terminamos haciendo una serie de artículos, IEEE y un montón de vainas con trabajo de descargas parciales que tampoco es fácil ni mucho tiempo y mucha gente lo ha utilizado. Entonces ahí también hay un trabajo importante para hacer. Y el otro y el más importante, desde mi perspectiva, sobre todo como colectiva, es que tenemos una línea de trabajo en rayos que ya está siendo reconocida otra vez en el mundo. O sea, nosotros somos hijos, nosotros, el profesor Santa María, el profesor Larcón y yo, somos hijos y unos profesores de Medellín, somos hijos de 2 profesores o de 3 profesores de la Nacional que comenzaron a trabajar este tema, el profesor Horacio Torres, el profesor Francisco Román y el profesor Antonio Mejía. Mientras ellos estuvieron haciendo y metiendo, se reconoció, y de hecho ya ellos son chefs, los invitan a los eventos, son reconocidos, pero un bache como de unos 10 o 15 años en los que aquí estaba más solo que la abuela. Y en el proceso, pues comenzamos a volver a trabajar con rayos y ya otra vez estamos trabajando en ese tema. Aquí en Bogotá, si nos ponemos las pilas, pues de hecho en este momento ya lo somos quienes más trabajan en rayos. En la Nacional casi ya nadie le mete a nosotros. Acá está el profesor Santa María, estoy yo, el profesor Arconte, pues ahí están entre unas y otras. Pero tenemos un grupo y detrás de él vienen unos estudiantes de posgrado, ¿sí?
acá está Daniel, que venimos trabajando en la parte de rayos fuertemente. Entonces hay un montón de líneas de trabajo y no solamente es una sola: instrumentación, procesamiento de señales, caracterización de rayos, medición de otros eventos de rayos. Aquí yo les mostré el trabajo con return strokes. Es solo un evento de 7 que tienen rayos nube tierra, pero aparte de rayos nube tierra negativos, hay rayos nube tierra positivos, hay rayos intranube, hay rayos nube atmósfera, etc. Entonces lo que tenemos es, vienen descargas preliminares, vienen líderes, vienen pulsos caóticos y un montón de eventos que hay. ¿En qué no nos hemos metido todavía de lleno? En una cosa que es la parte del modelamiento y fundamentación, porque para eso se necesita campos electromagnéticos y matemáticas al 100. Y adivinen qué es lo que no les gusta a ustedes. Entonces trabajar en eso, que es muy interesante, pues toma tiempo, pero también es una invitación. Si los campos así tan densos no les gustan, hermano, aquí hay de todo. Quiere hacer estadística, quiere trabajar en procesamiento, quiere caminar en MATLAB, quiere trabajar. Estamos trabajando en otras herramientas, queremos meter estos códigos y embeberlos en microcontroladores y hacer otra serie de actividades en función de sacar adelante la línea de trabajo. Entonces, a partir de este semestre va a haber un semillero, que es el semillero de alta tensión y descargas eléctricas atmosféricas. Entonces están cordialmente invitados a ser parte de él. No para hacer trabajo de grado, si solamente quiere ir, informarse, hacer cositas. Nada, en un semillero nadie está amarrado. Obviamente es como sembrar. Muchos de ustedes ya están en sus pasantías. Pero cuéntenles a sus compañeros, esos que no tienen y no quieren hacer pasantía, están interesados en venirse de este lado. Va a haber la maestría en eléctrica, vienen otra serie de trabajos y de cosas en los cuales vamos a estar concentrados. Y hay otra línea de trabajo fuerte que está liderando el profe Santa María, el profe Daniel, y que estoy trabajando yo ahora, es la parte de riesgo por rayos. Es una línea también en la cual hay otros grupos que en Colombia están trabajando fuertemente, especialmente la gente de la red de localización de rayos, pero en la que ellos no pueden abarcarlo todo y tenemos temas. Ya tenemos un convenio con Baisala, que es una red de localización de Estados Unidos. Hemos estado hablando con varios profesores de allá, investigadores muy reconocidos, meteorólogos, etc. Y ya Daniel está empezando a trabajar en ese tema, pero Daniel tampoco puede solo, ni nosotros podemos, profesores solos. Entonces también es una invitación para que usted vea. Para terminar, pues las contribuciones, esto tiene que ver más con el trabajo. Entonces pues las contribuciones más importantes, la red de la red de medición, directa, indirecta, campo magnético, indirecta, campo eléctrico y magnético, los software que estamos utilizando, las publicaciones científicas, obviamente, las técnicas de procesamiento que se volvieron software y se volvieron básicamente toolbooks que están disponibles para quien quiera meterle la mano. En este momento no nos interesa hacer matemática, en eso ya nos rompimos 3 o 4, nos rompimos el ojo haciendo matemática. En este momento lo que nos interesa es aplicar. Entonces vendo el negocio como tome el software con una caja cerrada y lo que necesito es que haga pruebas y meta creatividad en función de obtener resultados. Obviamente hay otras técnicas que están despegando en las que si alguien está interesado en jalar la matemática, la programación, etc., pues obviamente está invitado. Y obviamente los resultados, o sea, que por primera vez se tenga una información tan relevante sobre rayos en Colombia es interesante por dos razones. La primera, Colombia, pues la gente desde afuera dice, rayos en Colombia, pues sí, allá caen un montón, pero son tan vagos que tienen un montón y no son capaces de medirlos. Un montón de muertos. Colombia tiene una tasa de mortalidad alta en función de otros países. Tenemos el insumo, que no son los muertos, son los rayos, ¿sí? Para medir. Pero, de hecho, los muertos sí son un insumo para ver riesgo. Desafortunadamente, para más riesgos, pues se necesitan tener muertos para sacar tasas de mortalidad y toda. Pero realmente lo que tenemos es mediciones y ya tenemos y estamos en proceso de nuestros propios sistemas de medición. ¿Listo? Tenemos un respaldo importante que es en la tecnológica. En la facultad tecnológica, donde está el laboratorio de alta tensión, tenemos equipos suficientes y de muy buena tecnología que ni siquiera yo tuve en el doctorado para trabajar sistemas de medición. Unos osciloscopios muy buenos, el espacio, generadores, etcétera, etcétera. Y eso ha permitido pues, que nos metamos en la idea de tener nuestra propia estación de medición allá. Y muy seguramente la vamos a montar allá, pues, porque aquí es complejo por el tema de espacio. Entonces, en esa parte de resultados, pues obviamente hay mucho por hacer y queda una invitación abierta, insisto, a que quien esté interesado
o considere o ha escuchado de alguien metido, que busque al profesor Santa María, que me busque a mí. En este momento somos los dos que estamos acá trabajando en el tema de radio, para seguir avanzando en el tema. Hay muchísimo trabajo por hacer. ¿Listo? En cuanto a los productos académicos, pues esto no interesa, esto es más para los jurados, para mostrarles que uno sí hizo. Es un montón de artículos en revistas, en eventos, softwares, aplicaciones, pero más importante de eso, que fueron los míos, los que yo hice sobre rayos, quiero resaltar estos de acá. Estos de acá tienen que ver en un 80% con el trabajo que compañeros de ustedes aquí en la universidad me ayudaron a hacer. Entonces, Carolina trabajó en software, que está por aquí, aquí está. En el software de transformación local polinomial de Fourier, hicimos publicaciones en eventos, en revistas, en un par de journals, ¿sí? Y otros compañeros de ustedes también hicieron publicaciones en eventos, publicaciones en artículos. Este trabajo fue un trabajo de aplicar transformación discreta de Fourier solo en descargas parciales, que fue un trabajo muy bueno, aunque si ustedes buscan la monografía, se dirán que es una basofia, ¿sí? Porque está mal escrito, y ya estaban mamados, no tenían la mano, aquí está la profe Diana que le echó chancleta por todos los lados, pero si están interesados, el trabajo fue muy bueno, el software que desarrollaron sirvió bastante para hacer procesamiento de señales aplicadas. ¿Listo? Y finalmente esto. Entonces los tres trabajos que les mencioné aquí en la universidad fueron tres trabajos de grado concentrados en procesamiento de señales. Otros tres que trabajé en codirección en la nacional mientras estaba haciendo el doctorado de la comisión. Y ahorita pues, como estamos en el inicio acá, pues yo estoy codirigiendo tres tesis de maestría en la nacional sobre flashes positivos, descargas parciales, descargas preliminares y otros eventos. Pero ya vamos a empezar este semestre con un trabajo de Daniel, que va a hacer su maestría en la parte de riesgo y en la parte de cuantificación de parámetros asociados a vulnerabilidad raya. Entonces, está abierta la invitación para que, por quinta vez lo menciono, para que nos acompañen y trabajen con nosotros. Y más que volver a socializar lo que ya he hecho, hace un año exactamente estaba entregando esta tesis, estaba sustentándola el 15 de febrero, la sustenté, pues la y no la había vuelto a revisar hasta estos días. Pues cuando la reviso y me tiré ya hora y media, un poquito más, pues uno como que se encarreta y habla. Espero que haya sido de interés para ustedes, espero que haya valido la pena el tiempo, pues para los de aislamiento sí, esto es una clase normal, pero para los demás que venían a acompañarnos fuera de esos espacios académicos, les agradezco mucho por el tiempo, por la compañía. Entonces, para cerrar, no sé si alguien tiene una pregunta, dudas. Bueno, quiero cerrar con esto. Esto es lo que hay en rayos y estos botones rojos es donde hemos metido la cucharada con este trabajo. O sea, en sistemas de medición, en la parte del uso de información o para qué la quiero, en los eventos y en las aplicaciones. Entonces todo lo que está en azul, aunque lo que está en rojo también está abierto, todo lo que está así en color rojo está por hacer. Estamos en una etapa inicial de investigación en Colombia específicamente. Y esa es otra cosa, ya para cerrar antes de que si alguien tiene preguntas. En este momento tenemos una serie de contactos bastante importantes con el mundo, para hacer pasantías, para hacer colaboración en publicaciones, para trabajar de manera cooperativa. Y uno de los ítems que sí queremos es afianzar esos vínculos académicos y que no se vayan disipando con el tiempo. ¿Sí? Yo ya hasta Sri Lanka es un viaje muy madre, pero estando allá, no la pasa de maravilla, y Alemania, Suecia, España, o pues más cortico si quiere ir a Bucaramanga, o que también tenemos ahí convenios y estamos hablando, pero de verdad que hay una buena mecánica de investigación. Listo, ahora sí, preguntas, dudas.
tenemos dos negocios. Estamos nosotros trabajando aquí en Bogotá, por ejemplo, la ventaja que tenemos es que con nuestro convenio con la Nacional, que no lo vamos a soltar, pues seguimos midiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos muchas más temporadas y repetir esto prácticamente, y es donde está el trabajo, para verificar si nuestros parámetros son los. Y el otro es que comenzamos a desarrollar un trabajo, una investigación cooperativa con los de Medellín, porque aparte de la pregunta de nuestros parámetros son, toca comparar con otra región. Estuvimos alguna vez hablando con el profesor Horacio Torres, que es quien impulsa esto de la ley de y ellos mismos publicaron hace mucho tiempo una fórmula ajustada a los parámetros de los ratios en Colombia. Entonces, lo primero que nos dicen es, pues como ellos defienden mucho su negocio y ellos son un grupo que no va muy bien con nosotros, no por nosotros sino por herencias, pues nos dijeron, demuéstrenos que esos parámetros son diferentes y han cambiado. Entonces comenzamos a hablar con los de Medellín y salió la conclusión de que teníamos que meter un problema. Entonces ellos ya están midiendo con los mismos sistemas, ellos ya están implementando sistemas y la idea es obtener resultados y comparar. Y a partir de esa comparación decir, listo, si están cambiando o son muy parecidos. Eso sumado al análisis de las investigaciones complementarias que yo mencioné, pues es lo que nos va a permitir decir, vean, a partir de esto los parámetros son estos. Estamos ahorita, de hecho, un estudiante está trabajando en una correlación entre campo eléctrico y corriente, ¿sí? Porque es la manera de verificar qué campo eléctrico sí lo puedo llevar a corriente, porque si no, pues no estoy haciendo nada, puedo tener mucho campo eléctrico, pero si no hay correlación con las corrientes medidas, pues no puedo decir que el campo me sirve para hacer esa interpretación. Entonces sí lo estamos haciendo. Por ahí hay un trabajo que también es de la invitación. Francisco Santa María trabaja mucho con modelos, ¿sí? Que también está como quieto ahí. Y como tiene que ver con campo, entonces no la cara. O sea, ese trabajo también está dispuesto porque es la complementariedad de estas mediciones. O sea, sin esa teoría de campos, esta parte de mediciones no la podemos hacer. Y tenemos que hablar porque tenemos que. Aquí yo muchas veces con el profesor también nos sentimos como nosotros, pero entonces ya que regresé y estoy viendo a la tecnológica, tenemos que hablar de todos estos temas como que es muy para que vaya. ¿Listo? ¿Otras preguntas? ¿Dudas? Ya para terminar, no lo había dicho, esto fue algo que hace 3 meses, para la época en la que iba a hacer esta charla realmente, fue un trabajo, una entrevista que nos hicieron en el periódico de la Universidad Nacional sobre avances significativos en el estudio de las ciencias y la ciencia y tecnología, y por allá se dieron cuenta que en ingeniería eléctrica habíamos hecho un trabajo sobre radios y nos hicieron un reportaje. Entonces, para los que están en el curso lo voy a enviar al blog y a sus correos electrónicos junto con la presentación. Les voy a enviar el link para que le peguen una leída que es más o menos un resumen de todo esto que les acabo de contar y desde la perspectiva de un reportero que resaltó en nuestro trabajo. Pues para uno todo es importante, pero para la comunidad científica que no domina este tema, pues el reportaje está hecho con un lenguaje muy simple y muy manejable para que le echen una revisada. ¿Listo? Para terminar, los correos electrónicos y la ubicación de la oficina nuestra para cuando tengan alguna duda o quieran trabajar sobre el tema, pues charlemos. ¿Listo? Sí, eso sí. No, porque yo puse pisos acá, es el 7 de la administración. Pero cuando paso la puerta, cuando hago esto, ya estoy en el